águila, quiere decir de nada. Un aplauso para nuestro querido maestro, para que no pare. Ahora sí le das. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Estamos iniciando una nueva sesión de Brújula Metropolitana que como cada semana nos permite reunirnos aquí en este espacio de Mercurio que la familia Orozco tan amablemente nos facilita y que a todos nos encanta por el hecho de poder convivir con ustedes y con los invitados que el día de hoy nos estamos de plácemes porque tenemos con nosotros al maestro, doctor en antropología, maestro en historia, investigador de tiempo completo de la UACM. Él tiene ya una especialidad en la Ciudad de México, tanto en la parte de las comunidades de pueblos originarios como en rastreando todo lo que es la memoria indígena desde su fundación hasta nuestros días. Entonces empezamos ya directamente con Iván para que nos introduzca en esta temática. Les vamos a seguir la dinámica. Él expone y él decide si dejamos las preguntas para el final o las pueden ir ustedes haciendo durante el transcurso. Ok, ustedes las pueden ir haciendo durante el transcurso si quieren. Y entonces nos vamos a quedar, ya le vamos a pasar el micrófono al doctor Iván Gómez César Hernández, quien les pido una bienvenida para él. Buenas noches, muchas gracias. Todo este tipo de espacios en donde se promueve el debate así libre, pues yo me siento muy a gusto. Les agradezco mucho su presencia, le agradezco mucho a Laura. Y bueno, lo que vamos a comentar hoy es sobre la presencia indígena, la cara indígena, el carácter indio de la Ciudad de México. Seleccioné esta foto para empezar, pero voy a bajar porque ustedes pueden interrumpir un momento que quieran. Está muy alto aquí, se identificada. Esta foto con la que empiezo, bueno, tal vez ustedes ubiquen, se ve un poco oscuro, pero es el monumento que recuerda la fundación de Tenochtitlan. Ellos están señalando el área de la serpiente, pero ahora está cargado de personas, ¿no? Está lleno de gentes. Eso es la Ciudad de México, ¿no? Una población muy diversa, ustedes ven ahí colores, personas de los chilangos y chilangas, muy diversos, están encaramados ahí en el sur. Es un poco una imagen de la Ciudad de México. La primera, por favor. Seguramente aquí habrá quienes recuerden el corazón de Coping. Todo el mundo sabe de la leyenda de la fundación. Es que, ¿sabes? Así, ponlo uno por uno así, dejándolo así, va a tener que ser así, me temo. Esa es ya la misma imagen, pero ya así. Ahí está. Descubriendo el aire de la serpiente. Todos se acuerdan que este es el símbolo de la ciudad. México es un caso curioso en el que el nombre de la ciudad es el nombre del país. No hay muchos casos. Y además, el símbolo de la ciudad es el símbolo del país. El peso de la cultura de la Ciudad de México ha sido enorme. Y conforme voy estudiándolo más, me di cuenta que es más grande todavía. A pesar de que aquí no pasó ninguno de los grandes acontecimientos históricos al nuestro, no pasó ni la independencia, ni la reforma, ni la revolución. Es decir, la participación de la ciudad fue más bien marginal en estos grandes momentos de la historia de México. Y sin embargo, en el terreno cultural, la presencia de la ciudad ha sido gigantesca. Tanto es que ahí está, en los símbolos fundamentales de la nación, están los símbolos de la ciudad y el nombre de la ciudad. ¿A qué sigue, por favor? Esta tiene una peculiaridad, no se alcanza a ver bien. Está el águila en la esquina de este lado, está el águila parada en el nopal, pero tiene una peculiaridad. No tiene la serpiente, tiene jeroglíficos, está hablando, ¿no? Está la letra de la palabra.
Es un águila conceptual, es un águila que tiene, no es meramente la representación de los animales, del águila y la serpiente. Estamos hablando de un planteamiento de otra naturaleza. El águila y la serpiente es un concepto mucho más profundo. Era el símbolo de la ciudad, después fue expropiado por los criollos, se convirtió el símbolo de los criollos insurgentes, los criollos que querían la independencia, tomaban como símbolo el águila y la serpiente, y luego se convirtió en el símbolo nacional. Pero originalmente, que es con lo que estaba empezando, y te preguntaba el corazón de Hopi. ¿Quién sabe del corazón de Hopi? Bueno, les voy a hacer de manera muy breve. Esto es uno de los códices que nos habla después de la llegada de los mexicas a la fundación de Tenochtitlan. Ellos hicieron su propia leyenda, destruyeron las anteriores, hicieron la propia, como lo han hecho muchísimos pueblos en la historia. Y entre otras cosas, lo que dice es una leyenda muy hermosa. Dice que como un acto de traición en el transcurso, tuvieron que sacrificar a Hopi, que era por cierto sobrino de Huitzilopochtli. Lo sacrificaron, simbólicamente los primeros sacrificios. Y que cuando llegaron, porque Huitzilopochtli dice que va guiando, se metió tutelar de los mexicas para llegar al lago, ¿no? A la isleta, porque ni siquiera era una isla, era una isleta, era una cosa que se inundaba una parte del año y otra parte del año sobresalía. Ahí lo que les dijo primero fue: arrojen mi corazón de Hopi. Lo arrojaron, el sacrificado, arrojaron, y esto es un dato importante, es un sacrificado. Estuvieron 200 años recorriendo todos lados los mexicas en su propia leyenda, pues ellos se cuentan de sí mismos. Ellos fueron esclavos, comieron serpientes, en fin, fueron también soldados a paja por los de otros reinos, hicieron toda una trayectoria así. Después de 200 años, Huitzilopochtli les volvió a decir: busquen el corazón de Hopi. Voy a apagar esto, porque si no. Bueno, el caso es que busquen eso. En el corazón de Hopi va a estar sobre él el nopal, el águila, la serpiente. Ahí van a fundar su ciudad. Esto tiene, yo creo, un símbolo muy importante. Abajo de toda esta visión, ¿no? Ahí ven el águila conceptual, el águila blanco, está la idea del sacrificio. Está la idea porque esto, de nuevo, es la leyenda de ellos, ¿no? Las referencias históricas, ellos son válidos, tenemos mucha. Ellos fundan la ciudad a contracorriente. En la ciudad que existía Tlatelolco, punto, ya era una ciudad grande, una ciudad importante. En cambio, la isleta era una cosa pobre, pero había que construir una isla y sobre esa se levantó la más poderosa ciudad de Mesoamérica. Esta es una leyenda de ellos que lo que hace es enaltecer su origen, darle base de profundidad a su ser, a su sentido. Y bueno, está expresada de muchísimas maneras. Esa es la base, y que es asombroso. La ciudad de Tenochtitlan fue una ciudad portentosa, ¿no? La que sigue, por favor. Perdón, ¿de qué códice es? Ahorita te digo, lo tengo por ahí apuntado. Es una sola lámina maravillosa. Ahí viene todo el recorrido, etc. Bueno, esta es una visión idealista, ciertamente, de cómo era México Tenochtitlan. Está el original en el Museo de Antropología. Bellísima. Claro que no se alcanza a ver aquí la complejidad del proceso. Se ven las dos ciudades gemelas, ¿no? Tlatelolco de este lado y del otro Tenochtitlan. Hay que pensar que en esta isleta del otro hueso, ¿no? Una portentosa ciudad que vivía en un entorno muy particular. Es un entorno que tiene estas cualidades. Es un gran lago alto, un lago muy alto, rodeado, cerrado completamente con serranía. Es una cuenca natural
donde no hay planicie, por lo menos en esa zona más al sur, no hay planicie. O sea, termina el lago y empieza el cerro. Esto le da un montón de connotaciones, peculiaridades muy marcadas a la ciudad. No se alcanza a ver del todo bien, pero en realidad la Ciudad de México nunca fue una ciudad, es decir, no fue solamente una ciudad, era un conjunto de ciudades, eran 5 o 6 ciudades grandes con más de 200 pueblos y ciudades intermedias. O sea, esto era un hormiguero humano que tenía al menos 2 millones de habitantes. Esta población la volvió a alcanzar la Ciudad de México hasta 1940. Era una zona súper poblada por esas condiciones naturales, porque eso permitía, de un lado, una abundancia de alimento, las aves que bajaban por muchos millones, los peces de un lago prodigioso y grandísimo, y sobre todo el gran descubrimiento de los antiguos mexicanos, que fue la chinampa. La chinampa les permitía varios cultivos al año, muy intensivos y altamente redituables, productivos, y esto hizo que soportara un nivel de poblamiento enorme. Entonces teníamos aquí una ciudad muy compleja, porque era casi, no puedo decirlo perfectamente, porque ellos también tuvieron que afectar el agua al crear la isla artificial, afectar el agua, y fueron desecando el agua, porque eso no existía, esta isla no existía. Crearon albarradones, espacios para separar la parte salada, la parte dulce del lago, y crearon un montón de poblados. Era una maravillosa ciudad con calles de agua. Esta calle grande que se ve aquí, que es Tlacopan, Tacuba, esa, según los relatos de Cortés, yo no recuerdo cuántos caballos, que había 12 caballos, era muy grande, ¿no? Había entrado. Pero había 2, 3 así de ese tamaño y muchísimas más pequeñas. Tenían un sistema que les permitía usarlo para andar a pie y abrirlo para las canoas. O sea, tenían esclusas, era muy complejo. Era una ciudad prodigiosa. Pero, insisto, era un complejo poblacional que estaba nutrido de toda esa población. ¿Por qué esta ciudad no haber tenido 200, no se sabe bien, 200 a lo más, 200.000 habitantes? Pero los otros 1.800.000 estaban en todos los otros lados. Era una población muy alta, muy crecida. Esta complejidad es muy importante tomar en cuenta. Son 2 capitales, vamos a ver más adelante, 2 grandes capitales de los reinos en América. Esta es la primera y la otra es Cusco, Perú. Son las 2 grandes sedes de los imperios grandes de América. La que sigue, por favor. Cuando llega la conquista, hay varias cosas muy peculiares que hacen, por ejemplo, ya distingue la historia de México muy claramente de la otra zona, la zona andina, que son marcadamente diferentes. Una de ellas es la rapidísima vuelta a operar de la ciudad y la decisión que fue de Cortés en contra de todos sus capitanes. Los capitanes no querían la ciudad, perdón, la isla. ¿Por qué no querían la isla? Bueno, la isla estaba destruida, había habido enfermedad, habían quemado, estaba hecho un desastre. Pero además de eso, lo más importante es que ellos temían que les fueran a aplicar la misma, es decir, que lo rodearan. Militarmente, la isla era frágil. Entonces los capitanes no querían sentir el riesgo de que lo rodearan. Eran pocos españoles y había una infinidad de gente alrededor. Entonces no tenían mucha intención de eso. Ellos pedían Coyoacán. Y el debate lo ganó Cortés, ¿no? Se impuso Cortés, y los argumentos de Cortés son impecables. Él dice: 1, este lugar es la cabeza del reino y va a seguir siempre. Es una razón política. La otra razón es religiosa. Él lo argumentó así. En este lugar fue donde se ofendió a Dios nuestro Señor más gravemente, y es aquí donde vamos a hacer combate al demonio. Ustedes recuerdan que la conquista de México es parte de la contrarreforma. En Europa estaban peleándose a muerte católicos y protestantes. La parte de España era católica a morir y se trajo la pelea. Entonces ellos estaban combatiendo
demonio, ¿no? Ellos decían que era el demonio, estaban combatiendo y defendiendo la pureza de la religión católica, cosa que tuvo mucho que ver con el desarrollo posterior de la historia de México, retrasó muchísimo en la historia mundial este hecho, que fuéramos parte de la que nos convirtieran en parte de la reforma mundial. Eso fue lo que pasó. Pero bueno, en una fecha tan temprana como 1528 ya existe el escudo, ya existe la ciudad española. Es muy impresionante. Se tiene el registro 1523, no, 1523, 24, 25, los 5 años previos de cómo se fue haciendo la traza y cómo fueron dando los lotes y cómo se fueron poblando y haciendo casas en un lapso tan rápido como eso. ¿Cómo fue posible eso? ¿Perdón? Ya había organización. Había una organización impresionante. ¿Y quiénes fueron los que organizaron todo eso? Los españoles dirigieron el asunto, pero fueron los propios indios. Incluso se sabe que hay autoridades de alto nivel que quedaron de Tenochtitlan que cooperaron con esto. La ciudad fue, la nueva ciudad fue una suerte de acuerdo, una suerte de acuerdo entre las nuevas autoridades. Es como una especie de realismo, de un momento dijeron, ayudaron a reconstruir a los propios indígenas. Y de hecho, otra vez fue el centro, el corazón era español, pero alrededor de la misma isla estaba poblado de puros indígenas. Eran puros indígenas los que estaban alrededor, porque los españoles eran muy pocos. El símbolo de la ciudad es muy impresionante. Sigue siendo el símbolo de la ciudad. Malamente, ¿verdad? Es 2 leones de Castilla. Yo no sé por qué el señor de Castilla, que sepa que se llama leones, así se conoce, leones de Castilla. Un torreón dorado, que es el oro, y abajo está el agua. Está el agua. Está el agua, ¿me explico? Y alrededor los nopales. Probablemente este es un símbolo, un mero recurso, como acostumbraban, ¿no? Las uvas, la vid, usaban como un recurso estético, ¿no? Pero creo que también simbolizan a los pueblos. Los pueblos que estaban vivos quedaron ahí. El corazón pretendía español de México, de la Nueva España, digamos, y alrededor los pueblos, los países. Claro, eso ha cambiado ahora, habría que pensar que el torreón ya crece los nopales al torreón, los violes van a dejar todos espinados de agua. Pero este es y arriba el rey, la corona. Es el símbolo de la ciudad. 1528. La que sigue, por favor. Voy a brincar la historia también, porque son muchas cosas. Hay 3 momentos, en que esta relación de una antigua ciudad que quedó abajo y la ciudad montada encima generó una circunstancia muy peculiar. En Cusco esto se ve muy bien, sucedió un poco lo mismo, incluso allá es impresionante, los edificios, la mitad es indígena y la mitad española. Pueden ser 2 metros de edificio indígena y lo que sigue es española. Es muy impresionante. Aquí no, aquí barrieron con la ciudad las piedras de las pirámides que destruyeron, las usaron para construir sus propios edificios. Durante el primer siglo hubo una destrucción, era parte del asunto, ¿no? Una destrucción absoluta del trono. En el Museo de Antropología usted encuentra ahí una parte donde hay, muy pequeñita, pero bastante ilustrativa, de cómo fue el nivel de destrucción, ¿no? El mismo Cortés cuenta de cuántas decenas de miles de ídolos, según él, destruyó él mismo. Y así, ¿no? Cualquier pieza era destruida por definición, porque era de nuevo la pelea con el demonio, entonces había que destruir todo. Pero conforme fue pasando el tiempo, esto se cambió. Ya no tenían esa misma ansiedad de destrucción, y es más, estoy seguro que muchos no destruyeron y guardaron cosas, como pudimos ver, porque al final de la colonia, ya con el Villaquigedo, de repente empiezan a aparecer uno aquí, otro allá, y un montón de piezas fundamentales empiezan a aparecer en lo que es el centro histórico. O sea que al quedar la vieja ciudad abajo y la nueva arriba, se le dio una suerte de vida artificial así. La ciudad vieja respiró por la nueva y se dio un contacto que es el diálogo de las tierras, que cada determinado tiempo la Ciudad de México vuelve a encontrarse en sus entrañas, ¿no? El primer momento fue es muy espectacular cuando aparece la Coatlicue,
y la Piedra del Sol, dos monumentos fundamentales. Ahí está la fecha. Esta foto está tomada seguro ustedes lo han visto, en el arroyo de Zócalo, en un punto entre el Palacio Nacional y el otro edificio de Lado Sur. Ahí está, lo que recuerdan, el sitio donde fue encontrada la matrícula en 1790. Hay una fecha similar que encontrada la Piedra del Sol. ¿Qué pasó? Ya no la destruyeron. Tiene que ver con esa política como decía, también de realismo y de reconocimiento ya de un valor estético, cultural, histórico. Los españoles, los criollos ya entonces ya no estaban dispuestos a destruir. Y la historia de la Coatlicue es muy simpática. La sacan, les asombra porque es una pieza formidable, todavía hoy es considerada una de las piezas capitales, de las más importantes que tenemos. Es maravillosa, es una síntesis de visión del mundo asombrosa. Ha provocado libros y libros. Eso es una pieza, incluso desde el punto de vista estético, ha sido discutida, ¿no? Como un tipo de arte, esta pieza. Es una pieza formidable. Bueno, la encontraron y ¿qué hicieron? Bueno, pues la pusieron en lo que es hoy el Museo de las Culturas, que era la Casa de Moneda. Ustedes la recuerdan, ¿no? Atrás del Palacio. Ahí estaba. Pero suscitó un enorme entusiasmo en los indios, que la llenaban de flores. Las autoridades españolas se vieron preocupadas por eso. Acuérdense que estamos en épocas turbulentas, ¿no? Ya estamos cerca del proceso de la independencia y hay un deseo de independencia muy marcado en las élites criollas y por supuesto los sectores populares están muy poco contentos con lo que está pasando. Y lo que sucede es que les da tanto miedo que la vuelven a enterrar. La volvieron a enterrar. No la destruyeron, le tenían miedo a la tierra. Entonces, o le tenían respeto o no sé exactamente qué, pero la volvieron a enterrar en el mismo lugar. Es una especie de ceremonia, la volvieron a enterrar. Y ahí se quedó hasta 1830. Y la Piedra del Sol tiene una historia parecida. Esa la pusieron como adorno, lo cual es muy paradójico. Sí. Ahí, ¿qué representa la Coatlicue? ¿No? Porque son las dos serpientes encontradas sí. en todo eso. Entonces, porque sí tiene, digamos, como todo, ¿no? Una representación ahí. Es la dualidad. Es la dualidad, claro. La dualidad ahí que está representando. Sí, bueno, hay muchísimas opiniones al respecto. Por lo pronto, la madre tierra. Y abajo es un detalle muy interesante. Para ellos esto no es una piedra, no es una obra de arte, es la diosa. Quienes la hacían eran gente que estaba que no podía verla, o sea, en condiciones eran sacerdotes los que hacían esto. Eran piezas muy cuidadas. Abajo, por ejemplo, no se puede ver, está la devoradora. O sea, el concepto de que cuando uno muere, te come la tierra. Así como tú comes de la tierra los alimentos, la tierra te da los alimentos, al final tú eres alimento de la tierra. Entonces abajo está la devoradora. La idea en el Museo de Antropología uno puede ver una representación, no se puede ver todo. O sea, la pieza no era para verse, es una pieza para la adoración, para el culto. No está pensada para nada como una representación artística. Es una representación artística muy poderosa, pero mucho más. Y ciertamente la dualidad. Las dos serpientes se encuentran en una tercera cosa tremenda, con una fuerza grande. Un autor que hace una comparación muy interesante entre este arte y el arte griego, ¿no? O sea, como dos visiones del mundo tan. Por ejemplo, los griegos eran capaces de hacer una espalda, ¿no? Solamente una espalda humana, la belleza de una espalda. Nada que ver con esto, ¿no? Este es un arte que subyuga, ¿no? Es muy fuerte. Sí. Los dos son expresiones humanas poderosas, las dos, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es las expresiones, y esta es una, son muchas, del México antiguo reaparecen en ese momento, en el momento cercano a la independencia. Les decía de la Piedra del Sol. La Piedra del Sol se quedó, ahora si ustedes van, cuando vayan de nuevo a la catedral, a la misa de 8 está en una esquinita, está puesto, aquí estuvo la Piedra del Sol de 1790 y tantos a 1830 y tantos. O sea, la encontraron en la catedral, lo cual es una locura. Octavio Paz decía que los españoles quedaron conquistados por la fuerza de la cultura azteca. O sea, no pudieron evitarlo, quedaron impactados.
quedaron muy asombrados. Y entonces, esto es una expresión extrema, ¿no? Como una cosmovisión del mundo, que es la teoría del Sol, está ni más ni menos que en el símbolo máximo de la religión católica, ahí juntos, ¿no? Hacían una suerte de mestizaje, tal vez sin proponérselo, pero no así lo hacían. Lo veían ahora como un objeto tal vez meramente decorativo, interesante, pero en realidad estaban, sin quererlo tal vez, convocando otra cosa, ¿no? Bueno, ¿a qué seguimos ahora? El siguiente momento es mucho más reciente, todos ya participamos un poco de él, que es el descubrimiento en 1900, ¿qué fue? 60 y tantos, 78, de la Kolyoshaute, el Sol, la hija de la Cristo, por cierto, 21 de febrero. Fíjense que a mí, muy jovencito, me tocó, trabajaba con un señor arqueólogo que era dibujante, y tuve la gran fortuna de estar en los primeros momentos, conocerla, por ejemplo, cuando todavía estaban descubriendo. No era Marx, sí. No, pero no era otra persona que era muy amiga de Marx, y entonces se conocen. Bueno, pero lo que voy es, de ahí se desató una cosa impresionante. López Portillo, que era presidente entonces, en sus memorias dice: supe lo que era el poder de ser presidente de México cuando firmé el decreto para expropiar una manzana entera de Ciudad Colonial de primer nivel, una manzana donde estaba, destruirla pues, para que emergiera el Teatro Mayor. Él tenía plena conciencia de lo que estaba haciendo. Es un caso histórico en la historia de América Latina, eso no ha pasado. Que destruyan una ciudad colonial que tiene un valor determinado para que emerja la que está mal, es una cosa insólita. Bueno, eso es la Ciudad de México, es una parte del centro. Entonces ahora podemos ver cómo las dos instaladas las dos visiones del mundo, ¿no? El Tzotzil, las calaveras organizadas ahí como en un templo, y en el fondo la Catedral de México. Es una cosa muy peculiar, es el diálogo de las piedras, que en la Ciudad de México está obligada a hacer, ¿no? ¿A qué seguimos, no? Son muchas, no voy a leer mucho, son muchas expresiones de esta batalla de las piedras. Esta es muy simpática. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Esto es San Hipólito. San Hipólito. Ahí está San Hipólito, por cierto, frente a otro símbolo antiguo. Creo que la que sigue se ve mejor. Ahí está. ¿Quién es este personaje? Aquí ya se sabe, así que ¿quién es este personaje? Ustedes han pasado más de una vez como frente. Oye, ese festeja y esa Judas Tadeo. Se la ve esquinita. ¿Quién es este personaje? ¿Quién les parece que sea? ¿Cuitlagua? No es Cuitlagua. ¿Perdón? ¿San Miguel? ¿Quién dijo San Miguel? ¿Quién más? ¿Quién da más? Es interesante que Cuitlagua y otro San Miguel. ¿Iscoat? No, tampoco. Bueno, pero están cerca. Bueno, no, San Miguel definitivamente no es. Pero la mayor parte de la gente que le he preguntado cree que es un santo católico. No, es un indio. Es un indio, tiene sus plumas, tiene un carcaj, y atrás hay un águila gigante. En realidad, no es otro. Es el indio de Cuautepec. Así está en la leyenda. El indio de Cuautepec. La leyenda dice esto. Ustedes recuerdan que en el momento de la conquista hubo presagios y todo eso, no lo relatan, ¿no? De que apareció un pájaro que tenía cosmos en el ojo y unas cosas increíbles, ¿no? Se incendió una pirámide, bueno, muchas cosas. La Llorona. Sí. Aparecieron muchas imágenes, un meteoro, pero una de ellas es este relato. Resulta que está un indio, la leyenda no, está elegante, ¿no? Uno piensa que tiene un campesino. Un indio campesino está labrando la tierra y de repente llega un águila gigante, lo toma de los hombros y se lo lleva volando. Ahí está el águila atrás, Sí. es un aguilón. Apenas Se lo lleva precisamente al Cerro del Águila, al norte. Y ahí llega a una cueva
entra a una cueva y descubre que estaba Moctezuma dormido, el emperador. Moctezuma estaba dormido allá adentro. Entonces le ordenan que lo quemen. Y dice, bueno, están locos, ¿cómo voy a quemar al emperador, que era ultrapoderoso? Moctezuma era una cosa hiperpoderosa. Nomás para decirles el tamaño de cuando Cortés en el camino a México, en Justicia, le pregunta a un personaje de primera línea en Veracruz que si es súbdito de Moctezuma, dice, bueno, es que alguien no lo es. Le dice el personaje en Veracruz. Moctezuma era todopoderoso, era gran señor. Entonces, imagínense que le pidan a este hombre humilde que queme a Moctezuma. Pero no le queda otra porque lo amenaza, ¿no? Si no lo quema, lo van a matar. Entonces el tipo toma el hachón y quema en la pierna de Moctezuma. Y Moctezuma sigue dormido. Entonces el águila lo lleva de nuevo a Tenochtitlan, a la isla poderosa, al centro, ¿no? A la Cité. Ahí lo lleva y le dicen, ahora vas y le dices a Moctezuma lo que viste. Moctezuma, el hombre va, pide audiencia, antes era más fácil, lo he visto, ese tipo de trámites, llega y pide ver a Moctezuma. Él que estaba un poco cabreado con todo lo que estaba pasando lo recibe. Y entonces le dice lo que vio. Entonces, después de oír el relato, Moctezuma se levanta el faldón y descubre que está quemado. Está quemado. Es otro presagio. Y entonces, por cierto, mandan a matar al hombre. De una manera terrible, ¿no? Los relatos que hay son bastante terribles de cómo lo matan. Como a muchos otros, ¿no? Porque es que Moctezuma no entendía nada, entonces se portaba furibundo, ¿no? Y mandó matar a mucha gente. A todos los que llevaban malas noticias, cuello con ellos. Entonces, a este hombre le fue muy mal. Pero en fin, la pregunta es ¿por qué está ahí? Para mí esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Saben qué es la isla? ¿Qué es la iglesia de San Hipólito? ¿Quién es San Hipólito? San Hipólito era un soldado romano que se supone que en la fecha 13 de agosto de 1521 era el día de Puebla en su santuario de Cid. Así es, perfecto. En efecto, San Hipólito es el santo que cayó el día de la caída de Tenochtitlan. Y por lo tanto, es la fecha de conmemoración del triunfo español. Esta iglesia fue construida en el lugar donde empezó la batalla esa de la Noche Triste, ¿no? Ahí empezó la batalla, y por eso que perdieron los españoles gruesísimamente, murieron 800 españoles en esa batalla. O sea, casi todos. Sí. Por ejemplo, usted lo que menciona es de ese lugar es muy importante porque también la historia menciona una pista que hay en ese sitio exactamente donde se localiza la iglesia de San Hipólito, uno de los canales. Hubo varios canales para atravesar la copa. Y ese canal se le conoce el canal de los Goltecas, donde se libró una de las batallas en ese sitio, desde los canales. Entonces en ese canal sí es muy, muy importante porque de ahí fue cuando los españoles estaban huyendo. Bueno, para no abundar esos puntos referente a Así es. Pero ellos no iban a celebrar la derrota de los españoles, celebraron el triunfo de los españoles, y de hecho de aquí nacía la marcha del Pendón, exactamente en 1528 hasta 1821. Durante todos los años, el 13 de agosto, se celebraba una gran desfile, el desfile del Pendón, iba el virrey y todo Dios, y empezaba aquí y terminaba en el Zócalo, para conmemorar la derrota de los indios a manos de los conquistadores. O sea, es muy importante, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué tienen esto? No he podido averiguar exactamente por qué, pero obviamente, de nuevo, es un diálogo de piedras, ¿no? Claro. A mí me da la impresión de que era un mensaje, ¿no? Ustedes son los que se durmieron, ustedes son los que perdieron. Las piedras de la Ciudad de México hablan de esa batalla, son feroces las piedras, tiene una carga histórica muy grande. La que sigue, por favor. Todos claro, conocen, no se ve muy bien, pero es esta piedra, que es una serpiente emplumada, que está en el Museo de la Ciudad de México, Pino Suárez, El Salvador,
Y en el fondo está la iglesia de Jesús, donde está enterrado Hernán Cortés. Después de un periplo muy complejo, ahí está enterrado Hernán Cortés. ¿Por qué está esa piedra ahí? Es una cosa de nuevo compleja. No, he rastreado, no es muy temprano, ¿no? Es del siglo XVII o XVIII cuando pusieron esa piedra ahí. Para algunos es el símbolo de cómo está aplastado, ¿no? Acuérdense que ese edificio está lleno de cañones, ¿no? Es una casona poderosa, es símbolo de poder, están todos los cañones, es una cañonera, es un barrio. Ahora es el Museo de la Ciudad de México, era un palacio de un potentado español, y ahora un noble español, y ahora y ahí está atrapado. Hay gente que dice que es Quetzalcóatl, hay gente que dice que es. No todas las sentencias diplomadas son Quetzalcóatl, son discusiones ya para los especialistas, pero es una sentencia diplomada, que no se le ven los ojos, ¿no? Está cegada, está aplastada y está cegada. Para algunos está aplastada y para otros está emergiendo, ¿no? Depende de cómo se le quiera ver. Pero pues otra vez es el debate. ¿Por qué hicieron esto? Las piedras, la construcción de la Ciudad de México era todo un discurso. Y podríamos estar toda la noche con eso, con muchísimos más detalles. La que sigue, por favor. Vamos a pasar a otra cosa. Esta es la batalla con las piedras. Estamos condenados a seguirla haciendo. Ahora, lo que fue el Templo Mayor está creciendo. Y ya hay en todos lados, ¿no? Y hay ahora ventanas arqueológicas aún en la catedral, pero ya se puede observar el antiguo México, ya se puede observar de muchas maneras, en muchos lugares. Por ejemplo, en la Casa de la Cultura de España se encontró el Calmeño, una imagen ya se puede visitar, está formidable, está muy bien arqueológicamente muy bien hecho. En fin, en la Ciudad de México es ese debate, y va a seguir siendo. La otra cosa es que es muy importante, es que esto no es un asunto de piedras. La Ciudad de México no solamente preservó esa ciudad antigua abajo, preservó como la raíz, ¿no?, de la ciudad, sino algo mucho más importante, que son los pobladores. De los 250 pueblos que ubicó un investigador, hizo el primer levantamiento cuidadosísimo, se tardó 20 años en hacerlo. Él ubicó en el momento de la conquista 250 pueblos. Hoy se sabe, hay diferentes cálculos, entre 100 y 150 pueblos, la mayoría de ese origen, están vivos. Es impresionante, ¿verdad? Esa es la Ciudad de México. Están vivos entre 100 y 150. Y la discusión de entre 100 y 150 tiene que ver con muchas cosas, porque adentro de este concepto que se llaman pueblos originarios hay un gran debate. No me lo voy a detener demasiado, yo me he dedicado bastante a eso, pero no me voy a detener en este momento, salvo que ustedes quieran tener más dudas sobre eso. Esto es una muestra del poderío de la razón de por qué. ¿Cómo se explica por qué subsistieron los pueblos? Para empezar, no todos los pueblos subsistieron. Por ejemplo, el norte fue mucho más golpeado, no subsistieron con la misma fuerza, fueron convertidos en peones, por ejemplo, llegaron a haciendas. Los pueblos del norte se debilitaron enormemente, muy rápido. De hecho, la población del norte de la ciudad se bajó. Una grande proporción de esa población se bajó. Y los que quedaron, su orgullo de pueblos no se compara con lo que tienen los del sur. Por razones, yo creo que la más importante es económica. Los pueblos del norte tenían poca agricultura, es una zona más seca y es más plana. Luego entonces ahí es más fácil que estén las vacas, los borregos, los chivos y todas las cosas que hacían los españoles, y los cultivos, el trigo. En cambio en el sur, ¿qué hacían? Los cerros empinados y las lagunas. ¿Qué demonios hacían en el sur? Pues lo más lógico, dejar que los indios siguieran produciendo, traer las semillas de España y dejar que ellos siguieran produciendo en las chinampas. Aquí esta litografía es de 1850, por ejemplo. No se alcanza a ver bien, pero ahí se ven todas las espinitas que hay por todos lados, esos árboles que ustedes saben bien que son, es el aguajote. Es el árbol que explica que es compañero de la chinampa. Es un árbol cuya raíz literalmente se abraza, se
crece siendo dado con mucha fuerza, es una raíz terrible. Cuando uno lo siembra, destruye todo. No conviene las casas porque destruye, es impresionante la raíz del aguajote. Bueno, se abraza el aguajote y crea como una canasta. Y eso permite ese descubrimiento tecnológico magnífico de Mesoamérica, que fue la chinampa, que tuvo un lugar privilegiado en la cuenca de México por la condición lacustre, precisamente. Entonces, esa es la razón más poderosa. Esa es una. Los pueblos lograron un nivel de negociación muy alto con el nuevo pueblo. ¿Por qué? Porque eran útiles. Y eran útiles así como estaban. Entonces tuvieron ciertos grados de autonomía. También es muy importante señalar que tiene que ver con el alto nivel que tenía, esto era la capital, y los pueblos, digamos, tienen un cierto nivel de cultura alto comparativamente con otras zonas de México. Entonces, aquí había escribanos, había gente que se adaptó rápidamente, había abogados, había gente que hacía documentos. Durante toda la colonia y durante todo el siglo XIX tenemos constancia, por ejemplo, de que existían gente que, secretarios que tomaban nota, había archivos, había una complejidad de poder. No era la idea del indito por allá, bajo el normal, no, para nada. Eran pueblos con una vitalidad mucho mayor. Y para empezar, no solamente eran dueños de la agricultura, sino también del transporte. Siguieron siendo dueños del transporte. Y esto fue muy importante. O sea, hubo una capacidad de negociación alta, muy alta, que no se dio por eso en todo México. Yo no conozco lo suficiente en otros lugares. Pero por ejemplo, el mundo maya, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Ahí la guerra, por ejemplo, es mucho más intensa, mucho más poderosa. Aquí no. Aquí rápidamente pactaron. Aquí rápidamente llegaron acuerdos y lograron un nivel de que no impidió, por cierto, la colonización y todas las barbaridades que eso implica, pero sí tenían otra capacidad de interlocución con el poder. Se les permitió más cosas que en otros lugares. La Ciudad de México siguió siendo un complejo fenómeno de pueblos alrededor del ente propiamente humano. Siguió siendo durante muchísimo tiempo. Y esto es un dato fundamental para la ciudad. La que sigue, por favor. Esto ubica qué es, ¿no? La viga. La viga. Esto ya es del siglo XIX, empezando desde un avión, sí, desde un globo. Es una foto. Ahí se ve la Alameda. Esa es la Alameda. Ahí está el Zócalo, etc. Pero, ¿qué es lo que pasó? La ciudad pudo convivir con esta estructura durante mucho tiempo y con dificultades porque fuimos inundados. La Ciudad de México sufrió, porque no recuerdo exactamente los años 1620, por ahí así, sufrió una inundación de varios años, terrible, a tal nivel que no hay en realidad ningún edificio del siglo XVI de pie. Todos los que ven ustedes en el centro de la ciudad son del siglo XVII, porque se destruyó la ciudad, quedó inundada una década, más de una década. Imagínense lo que es eso, una ciudad inundada por más de una década. Se fue la población a Puebla. Ahí nace, por cierto, el orgullo poblano y el reto de Puebla hacia la Ciudad de México, que todavía hasta hace un tiempo existía un pique, ¿no? Porque fueron la capital, ¿no? Puebla durante un tiempito fue la capital, y se fueron los capitales, hicieron grandes obras, etcétera, etcétera, y el reto, digamos, ahora sí, aquí la capital es Puebla, y es una ciudad mucho menos indígena que aquí. Pero bueno, la gente volvió a la capital de la Ciudad de México. Y esto implicó una convivencia difícil. Fíjense, es una contradicción. De un lado, la Ciudad de México vivía de este entorno lacustre, pero del otro lado tenía dificultades, se inundaba. Fundamentalmente ese era el problema, se inundaba. Y no tenía para dónde crecer. Entonces, porque era una isla muy pequeña. Durante muchos años la ciudad fue la isla. Fue creciendo. Lo primero que desecaron fue esa Chapultepec. ¿Y hasta dónde llegaba? Como dice, era la isla pequeña, ¿hasta dónde llegaba la ciudad en ese entonces? Lo que ahora como se conoce. Lo que se conoce como centro histórico prácticamente es eso. Nada más así. Lo que está clasificado como centro histórico, eso es
prácticamente la isla. Lo digo porque yo vivo en la Romita y me toca a mí la frontera, y ahí en los papeles que tuve que ver está centro histórico, y es la isla. Sí. Yo sé que, bueno, he leído que el límite poniente de la Ciudad de México, de Tenochtitlan, era allá donde fue después el Occidente de San Francisco, que es el eje central prácticamente, hacia el lado sur, es una calle que se llama, ¿cómo se llama? Me parece Chimalpán, pero hay unos juzgados por ahí, para salir casi a la altura de San Antonio Abad. Chimalpopoca. Y luego el límite oriente por San Lázaro. Ok, pero es circunvalación. Pero hay dos límites. Uno es la ciudad, digamos, la ciudad. Pero Alejandro era una ciudad muy cuadra, ¿no? Porque lo vimos en las imágenes que usted presenta, que es una ciudad regular. Sí. Pero cuando hicieron atrás y demás, sí había una cuadrícula. Esa es una canción, y la otra es la isla. Son dos canciones. Bueno, las islas primordiales pues eran como más chiquitas, ¿no? No, quiero decir, la isla es más grande que la ciudad. Es más grande. Porque había llano, ¿no? Ahí originalmente había China más, en la agricultura. La isla era la parte urbanizada, digamos, era el centro, y afuera era campo, era China. Era China. Eso es más amplio. Y hoy el centro histórico está considerado toda la isla, no solamente la ciudad, la parte céntrica. El primer cuadro, que dice el primer cuadro, que es ese que tú dices, yo creo. Pero bueno, a lo que vamos es que se alteró profundamente esto, y esto, a partir de hace un siglo, se alteró profundamente la relación. Hay una cosa que hay que mencionar, que me parece muy importante. La Ciudad de México nunca hubo irrupciones indígenas violentas de gran dimensión. Eso hace una diferencia enorme con el mundo andino, nada que ver, ni con el mundo maya, nada que ver, como referentes, ¿no? Aquí se sabe de dos, hay alguien que está investigando, qué bueno, uno de los levantamientos muy interesantes, que es un levantamiento ideológico, es decir, indiano, ¿no? como de recuperar lo indio, de regresar, ¿no? Pero fue descubierto, no fue de dimensión hasta donde sabemos pequeño. Y otro es un levantamiento popular por rabia, porque resulta que hubo una sequía tremenda, hubo hambre, el virrey muy torpemente mandó traer mucho alimento, pero no lo repartió entre la gente pobre, entre los indios, y lo tenían embodegado, y la gente se pasó a molestar tantito y quemaron Palacio Nacional y otras cosas. Ese levantamiento fue espontáneo y fue más bien de rabia por estas estupideces, pero no es propiamente un levantamiento indígena más pensado. La Ciudad de México no tuvo levantamientos indígenas de consideración, es un dato muy fuerte. Ni en los siglos de la colonia, ni en la independencia hasta... ¿Cuál es el primer levantamiento indígena importante? Puede decir Emiliano Zapata. Fíjense lo que pasó. ¿Y por qué se alteró profundamente el cierto orden que había? Esto tiene que ver con esto, se desecó el agua. Y además resulta que quien desecó el agua, Íñigo Noriega, tal vez el nombre le suene, Íñigo Noriega era un español, por si fuera poco, digamos, ofensa, era un español, compadre de Porfirio Díaz, que fue beneficiado de muchas maneras, mil negocios, un tipo multimillonario, que entre otras cosas le dieron el agua de secar el agua, y que además se quedó con las tierritas resultantes. O sea, negocio redondo. Este tipo, por cierto, fue más furibundo antizapatista y no es de extrañar que haya sido así. Él formó su propio ejército para combatir a Emiliano Zapata en el DF. Bueno, a lo que voy es de que aquí se alteró esto con el desecamiento de partes muy fuertes del lago, que alteró todo, destruyó la base social de los pueblos, modificó el entorno, una barbaridad, lo que se hizo con la seca del agua. La que sigue, por favor. Iván, una cosa sobre esto que comentabas de que no hubo mayor levantamiento ni resistencias, ¿cómo se puede interpretar eso como mayor docilidad, sumisión, aceptación a ese nuevo orden, a diferencia de otros territorios que sí hubo
resistencia, mayor levantamiento, ¿no? Que se luchó pues contra la invasión o el enemigo. ¿Cómo entender esta parte? Es muy buena pregunta. No, es una interpretación fácil y no corresponde a la realidad. Eran maneras diferentes de pelear. Los indios de este espacio peleaban mucho en la legalidad. Tenían sus documentos, tenían sus abogados, tenían sus reclamos, tenían un ejército de gente que, por ejemplo, tenían amanuenses, hacían documentos de por mayor. Todavía los pueblos todavía tienen los documentos, ¿no? Por ejemplo, los títulos primordiales. Son complejos, son cosas muy complejas. O sea, daban la pelea en otros terrenos. No quiere decir que fueran estos sumisos y los de allá bravos. Eran diferentes maneras de negociar. Lo que es un hecho es que esto negociaban. Estaban ciertos que iban a ganar más por este lado. Porque ya lo habían logrado, porque tenían ese nivel de autonomía que no se tenía en otros lados. Y tenían el nivel de desarrollo también ellos. Eso es lo que explica. Y es una particularidad muy poderosa y muy importante para la ciudad. Pero no implica que estos fueran sumisos y aquellos bravos. Más bien que tenían armas diferentes para pelear. Y aquí el arma legal fue fundamental. Y la escritura. Por ejemplo, quien ha investigado mucho esto, ha descubierto muchísimos documentos en náhuatl antiguo que es difícil leer. Porque el náhuatl de hoy no te permite entender fácilmente el náhuatl antiguo. Las lenguas van cambiando muchísimo y más con el proceso de colonización intermedia. Están ahí a la espera de que los podamos traducir. Muchísimos documentos. ¿Por qué? Porque los producían a pasta y eso se han perdido enormidades. Estas personas peleaban más con esas armas. Y es un dato muy relevante. Sí. Bueno, después de este pequeño esbozo, vamos a poner así, este pequeño esbozo de la historia de la Ciudad de México, yo les haría la siguiente recomendación. Tenemos que conocer la historia de nuestro país y de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México, si bien se dio por una decisión teocrática, como dices tú, una decisión teocrática, pero el hacer una ciudad con una ciudadela de 200 metros por lado que abarcaba desde San Ildefonso hasta Corregidora, de Correo Mayor hasta Isabela Católica, rellenar eso, edificar y todavía construir aproximadamente 12 templos o 12 monumentos históricos allí, equivale a una cantidad de material como a 10 o 12 estadios aztecas. Pero esto nos da una idea de que esa obra tan portentosa se hizo únicamente en 200 años, de 1325 a 1521. Quiere decir que en cuántos años hizo China su muralla, en cuántos años hizo los egipcios la pirámide de las pirámides allá, y aquí en 200 años hizo completamente todo. Ahora, el equilibrio guardado en la ciudad era un equilibrio bastante precario, pero que era constante, porque por medio de las esclusas que servían también como puentes, era como controlaban el flujo de agua dulce y el flujo de agua salada. Eso era importante para prevenir las inundaciones. Estas inundaciones se terminaron hasta 1800 cuando se hizo el tajo de Huachistongo, parte del Gran Canal. Esa es la realidad de aquí de la Ciudad de México. Entonces debemos de estarnos orgullosos de esa raíz y de ese trabajo que en 200 años se hizo toda esa gran ciudad, y que incluso cuando llegaron los españoles, cuando divisaron la ciudad en el lago, se maravillaron. Incluso la crónica de Fernando Díaz del Castillo dice que era una ciudad que nunca habían visto ni en Sevilla, ni en Constantinopla, ni en ningún lado, porque era una ciudad trazada perfectamente bien. Muchas gracias. Bueno, ahora volvemos a la realidad actual. Esto es un mapa del Distrito Federal.
es lo que queda de la zona de reserva, la zona boscosa, y están indicados, como se ve muy bien, en las letras rojitas, los pueblos. Los 100 y tantos que les estaba diciendo, no hay una sola delegación que los venga. Todos tienen. Por supuesto que es como una para simplificarlo, digamos, como 3 tipos de pueblos. Los pueblos que tienen una vida rural y semi-rural, que están sobre todo en la zona verde y amarilla, que son los pueblos que todavía tienen algún grado de fuerza económica en materia de agricultura, ganadería, silvicultura y otras actividades parecidas. Unos pueblos que están más allá, que ya perdieron esa condición de hace 30, 40, 50 años, y son pueblos plenamente urbanos, urbanizados, donde la gente ya no tiene que ver con la tierra, más que las celebraciones, siguen celebrando, son rurales sus fiestas, pero nada más sus fiestas, su vida ya no son trabajadores de cosas, sí, pueden vivir de muchas maneras, pero ya no tienen esta vida rural, sin embargo tienen una vida comunitaria muy fuerte. Estamos hablando de toda esta franja, Iztapalapa tiene una vida comunitaria muy fuerte, toda esa franja, Culiacán, toda esa zona. Y otros pueblos, estoy simplificando mucho, otros pueblos que ya estaban débiles hace más de 100 años. Que, como les decía, les cayó encima el esquema más fuerte, más duro de la colonia, se convirtieron en peones, por ejemplo. Es una diferencia muy importante entre pueblos libres y peones. Hay una diferencia abismal, donde tienen posibilidades de reconstruir y seguir siendo ellos mismos que son pueblos. Cuando pierden esa condición, se debilitan enormemente. Entonces, la zona norte de la Ciudad de México, una parte importante, son pueblos más debilitados. Ya subsisten en condiciones mucho más precarias. No quiero generalizar, hay muchos casos peculiares. Hay tantos casos como no se puede imaginar las cosas más raras que tenemos de pueblos. Es decir, todas las posibilidades existen, pero esta es una visión general. Pero están vivos. No solo están vivos, sino que han dado un paso adelante y en los últimos 20 años se han fortalecido grandemente. Ahorita paso a tratar de explicar por qué, porque está ligado a otras cosas. Bueno, esta es una parte de la realidad. La que sigue, por favor. La Ciudad de México se caracteriza por sus pueblos originarios. Es una peculiaridad que la distingue en toda América Latina. Bueno, en todas las capitales de América Latina. La otra realidad indígena tiene menos tiempo, tiene 40, 50 años, que es la migración. Fue producto de la migración y que ahora son ya residentes en un porcentaje muy importante. Cada vez son más residentes que migrantes, pero sí siguen dando las dos cosas. Hay mucha gente que migra estacionalmente, trabajan de familias y se regresan, o trabajan de otra cosa, o trabajan en las casas, en fin, cientos de miles. Pero muchos cada vez más se van quedando en la ciudad. La otra realidad indígena de México es esta. Los indígenas que vienen a la ciudad. La que sigue, por favor. Son varias. La que sigue, por favor. Aquí tenemos un caso que conozco un poco más. Esto se llama San Isidro, Xochimilco. Aquí habitan, vean toda la ciudad, vean el maravilloso paisaje que tiene. Aquí habitan personas de más de una docena de etnias distintas. Por ejemplo, Nahuas solamente son de Puebla, de Guerrero y de no sé dónde, de Veracruz. Solamente Nahuas son de 3 lugares diferentes. Pero hay de otras 12 etnias. Viven juntos ahí en un espacio que originalmente era un lugar para dormir y que ahora es un pueblo y que imita a los pueblos originarios. Tiene su santo. ¿Cómo le hacían para ponerse de acuerdo con el santo? Porque los mazahuas decían uno y los otoríes decían otro y cada uno tenía su santo. Bueno, pues la forma de decidir su santo fue muy lógica y muy pragmática. Lo que vieron es, todos sus vecinos son pueblos. Bueno, el vecino de Junto, de Mixpantla, San Salvador, ¿qué día le toca? Pues la fecha, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Pues ¿qué fechas nos quedan? Entonces, la fecha que les quedaba, pues les quedaba mayo, el 15 de mayo, pues entonces, San Isidro la viene al y también se quedan los maestros, pero no creo que le haya tomado mucho en cuenta. El caso es que ellos de inmediato hicieron su capilla, de inmediato hicieron su santo y hicieron su pueblo. Y lo construyeron con el trabajo comunitario y hoy, de ser un pueblo dormitorio donde además iban a
a descansar, para salir rápidamente a trabajar de albañiles y de lo que fuera. Ahora es un lugar, por ejemplo, que se hace un encuentro de comida increíble, ¿no? De comida de todos lados de México, de todos los lugares de México, armonioso. Es una muestra gastronómica realmente formidable. Eso es lo que está pasando también. Hay un fortalecimiento de identidad cultural. Este tipo de experimentos en la Ciudad de México tenemos muchísimos y son poco estudiados. Tenemos lo que le decimos pueblos desdoblados. Aquí es un caso más complejo, pero hay otros que ellos son parte del pueblo de Oaxaca o de Guerrero. Ellos son una sucursal del pueblo y tienen una relación profunda y permanente con ese pueblo. O sea, ellos aquí no van a autoridades que van para allá y de allá para acá y financian la fiesta, y etcétera, etcétera. Hay una relación profunda de la ciudad. Ellos son una sucursal del pueblo, son pueblos desdoblados. La que sigue, por favor. Estos son esta es mi universidad de Pontefec. Ellos son de un pueblo de guerreros, se llama, están discutiendo con nosotros y felices de estar en la universidad, son una experiencia muy hermosa. Se pusieron a cantar en el agua, tenemos una agua, del pueblo. Pero tienen 3 colonias, una en el norte y otra en el sur, una en Iztapalapa y otras en Estados Unidos. Es una cosa muy compleja. Lo que tenemos ahora es una complejidad enorme de lo indígena. ¿Cuántos son? No sabemos, no hay ninguna estadística de esto. Pero están creciendo, están creciendo en términos de organización, están creciendo en términos de conciencia, en decisión. Por ejemplo, el censo del 2000 decía que teníamos gente indígenas en la Ciudad de México, teníamos 300,000. El conteo rápido de 2005 decía que teníamos 250,000, o sea, disminuyó. Y ahora tenemos 300 y tantos mil si consideramos la lengua, pero se les preguntó ahora los que se autoescriben como indígenas, y entonces la cifra sube a 600,000. Y seguro que está subvaluada todavía. Tenemos muchos más, yo creo que tenemos muchos más indígenas. Pero si ya hablamos de 600,000, sensacionalmente estamos hablando de un fenómeno mucho más importante. Y eso es, ¿qué pasa? La gente ahora se reconoce, no se reconocía así. Antes trataba de evitarlo, incluso trataba de no enseñarle a sus hijos la lengua porque era ponerlos. Preferían rápidamente olvidar la lengua, que los hijos no fueran víctimas de la burla, etcétera, de las escuelas. Eso está cambiando rápidamente. La que sigue, por favor. Ya va a terminar. Este es un típico pueblo. ¿Cómo se conoce un pueblo si uno va en helicóptero? Es fácil, porque los pueblos son circulares, desordenados, no tienen traza cuadrada. Los pueblos no, es muy diferente. Los pueblos tienen una traza irregular, que tiene que ver con la traza natural, y la traza moderna es una cuadrícula absoluta. Aquí no hay cuadrícula. La que sigue, por favor. Un último elemento que quiero mencionar es: hay elementos de la cultura popular de la Ciudad de México que tienen que ver, ¿no? Que tienen que ver de alguna manera. Bonfil decía una cosa muy interesante, que creo que es para el caso mexicano, muy claro. Él decía que lo que había pasado con la conciencia indígena en México es que había muchos indios que no sabían que eran indios. O sea, tenían conciencia mestiza, pero comían como indios, se organizaban como indios, tenían celebraciones de indios, pero no se consideraban indios, no hablaban la lengua, pero tenían una forma de vida muy marcada por lo indígena, pero no conciencia indígena. Esto fue el descubrimiento de él, le llamó México Profundo. México Profundo es indígena más esto, que es la mayoría de la población, que es muy interesante. Porque le preguntaba hace poco a un antropólogo: ¿cómo te explicas que Guatemala, que es un país bastante más pequeño que México, territorialmente, ¿cuántas veces cabrá Guatemala en México? Bueno, pongamos la mitad de México, porque la mitad indígena, ¿no? Profundamente indígena de México. Bueno, varias veces. Pero tiene una población indígena más grande, y no en términos absolutos, sino en términos, pero no en términos relativos, sino absolutos. Hay más indígenas reconocidos en Guatemala que en México. ¿Qué es lo que pasó? Si venimos de una historia muy similar, lo que pasa es que en México la gente dejó de considerarse indígena por un proceso muy complejo. Dejó de considerarse indígena. La Ciudad de México tiene un carácter muy fuertemente indígena, expresado en muchas celebraciones, en la herbolaria,
expresada en el tipo de festividad, en la relación, los compadrazgos, en la lengua, en el uso, en el autoculto que todos tenemos. La comida es muy poderosa. Tenemos una carga indígena tremenda. Y por ejemplo, esta es una cosa que me ha acercado un poco, que es una fiesta muy especial. Ustedes conocen la Buenos Aires. ¿Hay alguien de aquí de la Buenos Aires? De la Buenos Aires. Me separa el camello. Bueno, hay lo que hay es una zona bastante señalada, pero hace una celebración religiosa portentosa, ¿no? Claro, muy especial, no me explico qué está haciendo el Cristo Obrero ahí con Memo y no ¿Conoce la fecha de la fiesta? Es el siguiente domingo al 15 de agosto, Después de la Asunción, sí, la Asunción de María, es la Virgen de los Lagos, San Juan de los Lagos. Pero es así, el siguiente domingo, realmente es toda la semana, pero la fiesta grande es el 15, pero el domingo siguiente. Si cae el 15 y el domingo 15, pues es el mismo. Pero normalmente es así. Es un tremendo fiestón. La que sigue, por favor. Que tiene cosas como esta, ¿no? Que es una cosa que llamó la atención. Es el típico. La que sigue, por favor. Y no es solamente religioso, y quiero dejar esto claro, no solamente religioso. Por ejemplo, tenemos varias y muy importantes festividades cívicas, como esta el 5 de mayo. Y un estudiante mío está haciendo su tesis en este pueblo precisamente. Él ha descubierto que el pueblo se fundó, uno de los muchos casos atípicos que tenemos, se fundó en 1856, creo. O sea, en el filo de la constitución importante, liberal, y amparado por la constitución liberal. Entonces ellos son liberales y celebran la batalla del 5 de mayo, ¿por qué no? Y es un tremendo fiestón. Cualquiera que lo haya visto, es un fiestón realmente notable. La que sigue, por favor. Estos son los famosos charros de Iztapalapa o de Tláhuac, que hay en muchos lados. Creo que esos son de Tláhuac, digo de Iztapalapa. La que sigue, por favor. Esta es una de las más importantes. Esta es Iztapalapa también. Me importa mencionarlo porque si hay alguien trascendental, indígena, de la visión de filosofía indígena, es el Día de Muertos. Tiene que ver con el calendario agrícola, pero tiene que ver con muchas más cosas. Y les pongo el caso, es una señora de 90 años que es la que organiza todo en un cuaderno que le heredó su abuela. Y la abuela lo heredó de no sé dónde, es del pueblo, de un pueblo, Santa María Estahuacán, en Iztapalapa. Cada sirio, porque pues, el detalle costaba 38 pesos entonces, y cada sirio es una persona que ella tiene anotada en su cuaderno. Y se dice el nombre y se le sirve de comer a cada persona. Es impresionante la ceremonia del Día de Muertos. Les digo nomás unas cuantas cosas. Es muy complejo la relación con eso, los panteones, todo lo que tiene que ver con la muerte encierra una riqueza cultural enorme y está perfectamente vivo en la mitad de la Ciudad de México. Y puede convivir con el Halloween. A mí yo me agarré las vestiduras de Halloween. La que sigue, ahí podemos verlo. ¿No en esta, la que sigue, por favor? En ese mismo pueblo se hace esto. Ellos hacen su ceremonia muy fuerte de Día de Muertos, pero también esta. Y yo no le veo problema que nada. Yo creo que ellos, por cierto, lo organizan de una manera completamente distinta que la Roma. No tiene nada que ver. Es una organización comunitaria. Hacen su Halloween comunitario. Entonces está bien. Se apropian de ser divertido y se lo hagan. Pero siguen haciendo su ceremonia importante de lo de los muertos, la relación con los muertos, que tiene que ver con ese complejo que es la ceremonia de que se muere, el asunto de los panteones, por ejemplo, ese detalle. Ahí no hay enterradores. Los enterradores deben ser la familia. Y así debía ser. Yo cuando vi eso dije, no sé qué una enseñanza. Decía León Felipe, no hay, todo hombre puede ser inmoral. Toda persona puede ser un buen enterrador, menos un enterrador. Porque ella no siente nada. Para él es un trabajo. Enterrar a una persona implica otra relación, debería implicar otra relación entre vida y muerte. Aquí hay una riqueza muy fuerte de la Ciudad de México.
Yo lo he visto en otros lados, pues, he caminado un poco en torno a esta fiesta. Es una fiesta bien fuerte, no solamente en Mixquic, es en los 100 pueblos. La que sigue, por favor. Otras son los cocheros, que es una tradición muy larga, muy importante, y que ahora en la ciudad tiene un renacimiento también portentoso. ¿Qué fecha es cuando van de Tlatelolco a Navidad? Segundo domingo de noviembre. Algunos de ustedes han ido, si no, vayan, por favor, es una cosa impresionante. Van 1000, ¿serán? 1000 personas, todas vestidas como, ahora sí, como las poca manta. Soy danzante Sí. y la compañía de las más calles en la Margarita. Entonces nosotros cada año salimos con la tradición, como dice usted, es una marcha pero grandísima. Lo que es pasado de la memoria, casar de otro. Y ahora es mucho más grande que antes. Está creciendo y ahora hay cocheros en todos lados. Es una cosa muy impresionante. Segundo domingo de noviembre. Si vayan, por favor, eso sí. De Tlatelolco a la Villa. Es una impresionante y cada vez más fuerte. La que sigue, por favor. La que sigue son varios puntos de gana. Otra de cochero, la que sigue. Y como dicen decir los nombres de cada quien. El pulque. En un documento de 1850 que encontré, decía que en el centro de México había 350 pulquerías. O sea, todo el mundo tomaba pulque, punto. ¿Y qué pasó? El pulque sufrió una ofensiva, ahora vamos a decir neoliberal, de parte de los productores de cerveza y fue prácticamente prohibido. Fue prohibido. Por ejemplo, en el sur eso no pasa, en el sur ellos toman chicha, la chicha es todos lados de chicherías. De la bebida tradicional alcohólica indígena se toman en el aeropuerto, en todos lados, en Lima, bueno, no, en las ciudades indígenas, más indígenas, en Quito, en Cusco, en todos los lugares hay chicherías. Aquí casi lo erradican, pero está renaciendo. Ahora tenemos, esta por ejemplo es una persona que tiene 10 pulquerías, pero antes su familia tenía 100, hace 40 años tenían 100 pulquerías. Pero ahora está regresando, porque a veces no muy bueno, pues entre los chavos a veces no es mejor. Sí, sí, Lo que pasa es que ya hace años trabajé en una pulquería, tenía una clase de conocer los secretos del pulque, que hay que rebajarlo, hay que tratarlo bien, y llega mucha gente, las pulquerías son pocas, hay una que está aquí en las zonas, una acá en Adelina Parque y Robertino Rosa, otra aquí en la calle de Perú, en Garibaldi. Son pocas ya. Y ahora, me llegó algo que quiere decir lugar de Magueyes, no es gratuito el nombre, y tiene una familia que tiene Pulque sabe. Sí, lo que parece estar haciendo, porque la que sigue, por favor. Aquí no se ve muy bien, pero el tipo de personajes que van ahora a las pulquerías, ¿sabes? Esta chica era nutrióloga, estaba haciendo estudios sobre el pulque. Está en medio de los albañiles, todo. Así es la otra ahora. La que sigue. Nada más un vaso viene, nada más. Sí. Bueno, esos son indígenas de la ciudad de Nuevo. La que sigue, por favor. Bueno, Milpalta es un poco urbanizado. La belleza de Volcán, pero toda maltratada por los cables. La que sigue, por favor. Ya vamos a terminar. Esta es una imagen de Milpalta, un poco más pacífica. La que sigue, por favor. Esta es una imagen de lo que sigue existiendo. Tenemos 5 pueblos chinambianos todavía. Este es San Pedro Tláhuac, como si no hubiera pasado nada. Esta foto es de hace 2 años. Y la que sigue, el imaginario de la Ciudad de México. Yo tengo la impresión de que la Ciudad de México juega un papel muy importante en el proceso de mestización de todo el país. El tipo de trato que tiene la personalidad de la ciudad es importante, pero la personalidad de todo México tiene que ver con esta ciudad y con esa capacidad de negociación que les dije. Aquí hubo encuentros más profundos que los que se dieron en otros lugares, por ejemplo Yucatán, concretamente. Estoy leyendo trabajos sobre Yucatán y ahí es mucho más fuerte el enfrentamiento y no se da este puente. Eso es propio de la Ciudad de México, la creación de esos puentes, y tiene que ver con el México que somos ahora. La Ciudad de México tiene una tradición intelectual, una tradición de trato, una tradición de comportamiento, una tradición de civismo muy peculiar y muy
parte nos explica. Yo creo que tenemos razones para estar orgullosos de esta ciudad y de su alma indígena, sin duda la tiene. Muchas gracias. Para ir dando los lugares, 1, 2, ¿quién más quiere? 3, 4, vamos a alguien más. Hacen 5 preguntas para que las contestes como quieres, una por una o las No, las hacemos? otras. Ok. En bola. Yo quiero decir que respecto al bosque, mi padre fue pulquero y estoy muy orgullosa de que yo haya sido como, creo que es pulquería y un rancho pulquero en el estado de Hidalgo. Y todos mis hijos, su papá de mis hijos, también pulquero, y la hacienda se llama San Miguel Obispo. Y me siento muy orgullosa de ser hija de un pulquero, porque realmente el pulque es una bebida nacional y desgraciadamente la han hecho a un lado. Como decía el compañero, hay muy pocas pulquerías, máximo serán en todo el Distrito Federal 10 pulquerías, pero tiene su chiste el hacer el pulque y mentira que le ponen que la muñeca, eso es mentira. Y para hacer un curado de pulque, de fruta natural, también tiene su chiste. Afortunadamente, pues todavía me quedó algunas remembranzas de cómo se hace el curado y cómo es el pulque. Es lo que yo quería decir. Pues mi hija y mis demás hijos son hijos de pulqueros. Mi papá también. Gracias. Bernardo. Bueno, yo alcancé a la mitad de las exposiciones de todo. ¿Puedes hablar fuerte? Es que estamos... Sí, pero de pronto se me ocurre pensar en la labor tan fina que hizo el Instituto Lingüístico de Verano, fundado allá por los años 40 en el sureste mexicano, y que hizo una labor tan fina de convertir a los indígenas a la religión protestante, que todavía hoy padecemos verdaderas masacres y masacotes ideológicos ahí impresionantes. Pero algo muy similar también pasó con la cuestión de la población indígena en el país, con el famoso Instituto Nacional Indigenista, que el doctor Aguirre Beltrán regentió durante tanto tiempo y bajo la consigna del autoritarismo estabilizador en los años 40 a 70, que tenía la consigna, y como alguna vez lo dijo el presidente López Portillo, le dijo al presidente, dice, oye, dice, todavía hay indígenas. O sea, eso nos da la idea de cuál era la mentalidad del Instituto Nacional Indigenista. ¿A qué voy? En este momento calculamos organizaciones que en el Distrito Federal existen aproximadamente indígenas de pura cepa, directos o indirectos, aproximadamente 1.300.000 personas indígenas, y en el país 11 millones aproximadamente. Ya hay una gestión ahí a estas instituciones para que se haga un censo lo más cercano posible. Y acerca de la ciudad, Orozco Iberra define muy bien, igual que la marquesa Calderón de la Barca y el mismo barón de Humboldt cuando llega a México, definen muy bien cuál era la ciudad y en qué condiciones estaba. Uno se maravillaba, la marquesa Calderón de la Barca nos hablaba de la ciudad de los palacios y la belleza de los volcanes y los amaneceres, y Humboldt se maravillaba más bien de la cuadrícula que tenía la ciudad, que la colocaba como una de las ciudades más avanzadas, incluso a nivel mundial, por encima de muchas europeas. Pero toda esta belleza o todo este ordenamiento ocultaba, como usted lo decía aquí, toda una serie de tradiciones, toda una serie de cuestiones sociales que en apariencia fueron matizadas, ocultadas, pero que quedaron vivas y que todavía las tenemos. Estoy de pronto recordando que se está construyendo
aquí en Coyoacán, un edificio de 60 pisos que acaba de aprobar el señor Newman, y destruyendo el pueblo original de Coyoacán, y nadie mete las manos, o el pueblo de Choco, perdón, es el pueblo de Choco, y nadie mete las manos porque desconocemos la historia. Y por eso mencioné el Instituto Nacional Indigenista, porque hizo una labor tan fina de matizar, de incluir y de hacernos incluso avergonzarnos de nuestra propia herencia, no solo cultural, sino de nuestra herencia sanguínea, que tenemos pues toda esa serie de cuestiones. Se me ocurrió de pronto también la ciudad que surge después, bueno, que en el Porfiriato, que Julio Guerrero escribe muy bien cuando analiza en un libro la historia del crimen en la Ciudad de México, en 1901, es un libro bellísimo, por ahí se lo recomiendo, la historia del crimen, historia de los crímenes, o los crímenes en la Ciudad de México se llama así, es Julio Guerrero, que pues no parece pedirle mucho al momento actual que estamos viviendo. Y después la ciudad que surge en los años 40, la ciudad con todo ese folclore que hoy conocemos, del patriotismo, pero también de la migración campo-ciudad, del hacinamiento, de la marginación, 40,000 atropellados el año pasado tuvimos. Entonces, de pronto, la ciudad es todo un caudal de muchas cosas que tenemos que verla integralmente. De pronto se me ocurrió con el pedacito que alcancé a ver, doctor. Perdón, quería preguntarle al final de todo esto, ¿cuál es su opinión respecto a lo que está haciendo el actual gobierno por el rescate de todas estas culturas indígenas que tuvimos en prehispánicas? ¿Gobierno local o federal? No, el gobierno local, lo que desde Marcelo Ebrard concretamente. Marcelo, ¿verdad? ¿O sea, el anterior? El anterior. Sí, el anterior. Ok. ¿Ya? 500 años son demasiados, desde mi punto de vista. Son demasiados porque nos tocó vivir el peor de los mundos posibles. Los españoles que llegaron a México en particular eran o asaltantes, o ladrones, o asesinos. Hernán Cortés no traía un proyecto de nación. Hernán Cortés lo que quería era el oro, simplemente. Diciéndole a Moctezuma que venía en nombre de un rey que estaba enfermo de oro y que necesitaba el oro para curarlo. Cuando Diego de Velázquez le dice te calmas y no invades esas tierras, él va y lo enfrenta, y mientras tanto, aquí se realiza la matanza de Tosca, perpetrada con alevosía y ventaja. Ellos cometieron tiranía. Ellos realizaron el primer holocausto en la historia de la humanidad. Ellos fueron asesinos. Yo no tengo nada de orgullo de pertenecer a la descendencia de ese tipo de seres humanos. Y digo que es el peor de los mundos posibles porque hoy lo estamos viviendo. Alrededor del 90% de la población mexicana sigue fielmente la inculturización que nos impusieron los españoles a través de la fe judeocristiana. Es verdaderamente dramática la realidad que estamos viviendo. Y en nombre de esa inculturización se continúan tradiciones disque para sobrevivir ante el embate precisamente de una batalla que tenemos perdida casi desde el principio, por lo que mencionabas, del diferente tipo de armas con que se encontraron. Yo pregunto, y esa es mi pregunta, ¿existe la conciencia, la necesidad de reivindicar los valores de las culturas originarias en tantos
pueblos que existen en el territorio nacional y particularmente en el área metropolitana del Valle de México. Existe la conciencia de reivindicar los valores de las culturas originarias en esos herederos de las culturas originarias. ¿Por qué? ¿Por qué hago la pregunta? Yo considero desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista de la teoría marxista y desde un punto de vista desde la epistemología, que la luz al final del túnel, dadas las condiciones en que se encuentra la civilización occidental, solo es posible si regresamos a esas culturas originales. O sea, no hay solución de continuidad en la estructura económica conocida como capitalismo. El neoliberalismo, la fase actual del capitalismo, es ya el colapso del capitalismo. Entonces no hay solución de continuidad. Por eso otro mundo es posible desde los pueblos. Coincido con el Foro Social de los Pueblos en ese sentido. El problema que yo veo, y lo digo abierta y públicamente, es que al menos las organizaciones o grupos de la mexicanidad o de la tradición que yo he conocido no les pasa enfrente este proceso. No lo ven. Ellos, llenadas de preservar una cultura, siguen aceptando, no sé si docilmente, sumisamente, etc., reproducir ciertos esquemas. Y por ejemplo, ahí diría yo que está el de las advocaciones al sincretismo en el que se ha involucrado la tradición. Y ese sincretismo lo único que hace es preservar a su alrededor a una serie de influencia entre los demás habitantes que no tienen conciencia de la necesidad de regresar a las culturas originarias. ¿Me expliqué la pregunta? Muchas gracias. Más Ramón. La historia de este país nos enseñaron desde chiquitos un método relativamente certero sobre el enfoque que hay que dar a la historia de México. Más que nada de tipo nacionalista y positivista. Se ha diseñado ciertos sistemas de libre pensamiento que nos permitan ampliar nuestro espectro cultural político de la historia de México. Más allá del problema político, de las invasiones, el problema económico, social, religioso, cultural, etc., hay una constante permanente que se repite. Y que digo, más allá de todo esto, hay una constante permanente que se repite a lo largo de la historia de México, desde que llegaron los españoles hasta Peña Nieto. Y todavía, peor todavía político. Y que ese es el verdadero trasfondo de la historia de México. Yo voy a dar una conferencia sobre Zapata, sobre diputados, el 10 de abril, en Álvaro Obregón 182, una conferencia muy extraña, pero un poquito la adelanto. Y tiene mucho que ver con lo que dice Torbañero, un poco tratar de contestar, tú vas a contestar, pero tiene mucho que ver con lo que quieras decir. El problema es que el trasfondo real de esa constante permanente que se repite de la historia de México es el problema central de la tierra, la repartición. Los tratados presidenciales, todo lo que implica el virreinato, cómo cede las oportunidades, hasta dónde las quitan, hasta dónde dan actores con el dedo, hasta dónde burlan los tratados, los decretos presidenciales, virreinales, todo. Se tiene que ver con el reparto y como consecuencia del despojo, la posibilidad nula de restituir las tierras comunales, indígenas, campesinas, del natural. Ese es el verdadero centro de toda la política nacional de la historia. Y nunca se resolvió, hubo intentos
hay cosas muy extrañas a la vez que otro nuevo sistema de pensamiento. Por ejemplo, Juárez, el problema es el que luego vamos a ver los textos. Las naturales de este país, en el caso del Valle de México, yo creo que la filosofía política única que puede reivindicar lo que está planteando el compañero, queramos o no queramos, no nos queda otra más que escapatrismo. No ha terminado todavía, como dice aquí, pasa por las narices de la gente y todavía es el problema ecléctico de que no sabemos si somos judeocristianos o somos malichistas o somos chauvinistas o somos, no sé. Entonces, necesitamos, aceptamos mucho de una filosofía política agrarista que reivindique precisamente los intereses de todas las comunidades indígenas y campesinas. Me pregunto, previa al zapatismo Morelos nacional, la Revolución Mexicana, hubo una lucha reivindicativa de los naturales en este Valle de México bajo la bandera de, no sé, de los que de veras pugnaban, que dio lugar al surgimiento del zapatismo. Ok, Leo. A ver, dos preguntas rápidas, una así para el colectivo, porque veo que el compañero también ha leído mucho. Yo he leído que el lugar donde, porque lo presentaste en una de las diapositivas, presentaste el Hospital de Jesús. Sí. Ahí está la placa de que se supone que ahí se encontraron, fue el encuentro entre Moctezuma y Cortés, pero yo he leído en algunas otras crónicas, hablan de una fortaleza de Xololco, que parece que era una puerta donde llegaba la calzada que venía de Iztapalapa. ¿Tú has leído algo de la ubicación? Porque yo he leído que algunos la ubican en San Antonio Abad, otros se van hasta Nativitas, o bueno, esa pregunta es por si alguien tiene más datos, porque no me interesa. Y la otra es así desde tu punto de vista, con lo que has de tu experiencia, lo que has estudiado, lo que has leído, o lo que has vivido en tu trabajo profesional. Yo tengo la impresión de que los pueblos indígenas han sobrevivido 500 años, pueden sobrevivir otros 500 porque tienen sus maneras de luchar y han sobrevivido y nos han dado prueba de ello. Pero yo no sé si muchos de los mexicanos mestizos todavía tenemos esa carga de la conquista. Yo creo que nos falta entendernos como pueblo mestizo. ¿Cuál es tu opinión? Okay. Brenda. Un profesor en mi universidad nos dijo que los españoles fueron los que trajeron consigo el concepto de corrupción. Quería saber cuál era su opinión. Ya, la última, para cerrar, ¿eh? Ok. Bueno, pues muchas gracias por sus preguntas y comentarios. Son muchas cosas, voy a rápidamente lo que pueda. Gracias. Bueno, sí, hicieron varios comentarios muy interesantes. ¿Estás? Sí. Solamente de Hugo me gustaría hacer un comentario de que ciertamente él fue el que dijo lo de la ciudad de los palacios, se comparó a México con ciudades europeas, ¿no? Pero después, en otro lugar, dice una cosa que me llama mucho la atención. Hugo realmente era un personaje muy penetrante, un gran sabio, con sus prejuicios también, por cierto, como difícilmente puede haber gente que no los tenga. Pero él dice, en otro momento, dice que la verdad, dice, pues sí, la Ciudad de México es bonita, es organizada, pero lo realmente portentoso es la cuenca, o sea, el complejo. Él dice eso, y creo que ahí es donde rectifica. Lo importante de la Ciudad de México no es la ciudad, es el complejo. Y lo dice Hugo, que es mucho menos conocida esta opinión que la otra, que es la Ciudad de los Palacios. Entonces, a mí me parece más profunda esta opción, porque más así es. Los paisajistas miran eso, todo el mundo mira eso. La Ciudad de México nunca ha sido una ciudad, ha sido un complejo de la geografía, se mezcla con la demografía, etc. Bueno, hay nomás un comentario de esto. Respecto a la política de Marcelo, todas son cosas complejas, no es fácil en una sola palabra decir todas estas cosas, ¿no? Yo creo que hubo cosas interesantes, se lo han tenido, pero por ejemplo, los programas de apoyo a los pueblos, el PACMIC en la Ciudad de México, que son programas que se apoyan proyectos culturales. Yo he participado mucho en eso, quiero decir, he estado en las instancias que tienen que ver con eso,
he participado en la calificación de muchos de ellos. Yo aprecio cómo ha crecido, impresionante. ¿Cuántos libros se han publicado en la Ciudad de México de los pueblos y están así? 300 en 8 años. Es muy impresionante lo que se ha hecho. La propia gente. El gobierno ha ayudado, pero yo lo he criticado, que dan 2 pesos, 2 pesos para eso. Realmente la gente termina poniendo más. Lo que estamos viviendo es un proceso de fortalecimiento de las identidades étnicas muy claro en la Ciudad de México, y el apoyo gubernamental ha sido mucho menor que se podrían hacer maravillas. Si realmente nos hicieran caso y se trabajara de una manera mejor en este plano, esta ciudad tendría un renacimiento mucho más poderoso que ya tiene, que sí lo tiene. Entonces, bueno, no tienen conciencia clara, y como no les cuesta, como la gente como no hace una manifestación, entonces no pelan. Y que el renombrón, ¿no? La obra grande, ¿no? Se va todo el dinero, se va a hacer una obra gigantesca que se va a ver, etc. Es una política de Estado. Y otra, por ejemplo, lo del náhuatl. Yo también critiqué, a mí me parece muy importante que se defienda el asunto del náhuatl. Es una cosa compleja, no es tan simple. Por poner un caso, el hebreo era una lengua muerta, ¿no? O sea, lo hablaban unas cuantas personas, sobre todo en las universidades, era de estudiosos, era un espacio de académicos, el hebreo, no se hablaba, era como una lengua muerta. Cuando se creó el Estado de Israel se impuso la lengua, y hoy hay millones de gente hablante del hebreo. Son cosas complejas, no es tan fácil entonces aquí no cometemos algunos excesos, porque bueno, hubo un impulso en el agua, pero sin bases. Eso merecería todo un trabajo académico muy serio. El impulso a una lengua colonizada, porque cualquier lengua que sufre un proceso como las demás lenguas indígenas de México requiere todo un esfuerzo de muy alto nivel. Pero sí se puede, es muy complejo, muy costoso y muy largo. Hay que pensarlo bien. Entonces ahí creo que hubo una cierta chabacanería de usar el agua. Todos iban a hablar, iban a estudiar agua todos los funcionarios. Usted ver qué terminó eso, porque lo terminó. En fin, yo le criticaría esas partes. Hubo apoyos importantes, pero insuficientes. Y ojalá que eso cambie. Todavía no vemos en el actual global. Espero que cambie, espero que se apoye más, porque es muy, muy importante. En cambio, sí se hicieron cosas que afectaron grandemente, como elementos del metro. Yo sé que el metro es muy importante. Yo tengo que ir a un plantel que está en Tezonco, cerca de Eslavo. Es una maravilla el metro, que lleva 3 patadas, es una maravilla. Pero al final, meterlo a Tláhuac, a la zona agrícola, fue un error. Yo creo que fue un error y había 2 posibilidades. Ahí se cierran y es muy difícil el debate. Me tocó participar en esto, yo lamenté mucho que fuera así. Ahí hay que pensar en otras cosas, pero son cosas complejas que no se pueden comentar en 3 palabras. Ahí me tocó mucho estar en eso, ¿no? Respecto a la reivindicación de lo indígena, que se como de la conciencia de lo antiguo, ¿no? Del México antiguo, yo creo que lo están haciendo ellos mismos. Más que la conciencia del México antiguo, ustedes están hablando desde ahorita de sus derechos, de sus condiciones y de su cultura. Yo estoy asombrado de lo que están haciendo. Aprecio una riqueza enorme. México, la Ciudad de México, eso lo decía León Portilla, no va a tener la dignidad de ciudad suficiente hasta que tenga una especie de embajada de cada uno de los grupos étnicos que ya viven en la Ciudad de México, que son 50, ¿no? Son una cantidad muy impresionante, viven aquí. Y por cierto, viven también mayas y de otras latitudes que están aquí. Ya tenemos grupos importantes. Y junto, por cierto, con colombianos, 50.000 de la Ciudad de México, argentinos, etc. Es una ciudad compleja, es una ciudad muy interesante. Tenemos que dar más espacio a esto. Por ejemplo, no existe la radio, cada vez hay un poco más del agua, pero no hay una política oficial que lo impulse realmente. Aquí deberían escucharse todas las lenguas. Esta ciudad debería ser una sinfonía de lenguas. Debería haber espacio público. Ojalá que, ahora que se está discutiendo lo de los medios de comunicación, se abra la posibilidad de que tengamos mucho más espacio para esto. Ojalá que se venga el arcoíris de las lenguas que se hablan en esta ciudad. Ahora hay muchos más hablantes dispuestos a declarar lo que hacen. Yo creo que ellos lo están haciendo.
muchos grupos indígenas están están recobrando su orgullo de serlo, y yo lo veo modestamente en el espacio de un trabajo, yo veo eso. Por ejemplo, tenemos solamente una institución, el INPI, la CDI, construyó en los últimos 5 años o menos 15 unidades habitacionales para indígenas. Los triquis tienen unas, los mazadas tienen unas, etcétera, etcétera. 15 en un tiempo corto, que son muy complejas cada una, y es toda una experiencia cada una. Eso está pasando en la Ciudad de México. Eso habla de un proceso. Y otros que hizo la CEDUBI, hemos de tener ahorita 30 unidades habitacionales indígenas, ya, con todo lo que implica. Aquí en la Roma, aquí adelantito, tenemos una. Los vecinos se quejaron, como iba a perder categoría la colonia Nortejas. Más aguas, tenemos más aguas Otomís y de otros. Tenemos en la colonia Roma, aquí, en unas cuadras. Tenemos unos 3 asentamientos indígenas y una unidad habitacional muy, muy interesante aquí. Pero está en toda la ciudad. En la Buenos Aires está terminando una triqui, por cierto. En fin. El zapatismo en la Ciudad de México es una deuda grande que tenemos. Yo tengo ya después de caminar y ver este renacimiento, una de las expresiones del renacimiento de la conciencia de los pueblos es que está saliendo el zapatismo. No es Morelos, es solamente, y otras regiones, Puebla, Guerrero. El DF ya sabíamos que era importante en el padre, pero no sabíamos la profundidad del zapatismo en el DF. Un dato: el primer reparto agrario de la Revolución Mexicana oficial, digamos, porque por supuesto que Emiliano fue el primero que empezó a repartir, y empezó a repartir en 1913, antes que todos, de inmediato, pues era la lógica de su movimiento. El primer reparto agrario fue en la Ciudad de México y fue en Iztapalapa. Hay que recordar que el prefecto de Iztapalapa había prohibido la celebración de la Vía Crucis, y fue el zapatismo el que volvió a echar la Vía Crucis. Prestó los caballos, la caballería de Emiliano Zapata abriéndole vaya al Cristo, a la celebración del pueblo, porque aquí no es lo religioso, es la decisión del pueblo. ¿Por qué el prefecto había decidido que no le parecía esa fiesta y la había prohibido? El pueblo dijo no. ¿Y quién apoyó a eso? Emiliano Zapata con su caballería. ¿Por qué repartieron la primera vez, el primer ejido que se repartió en la Ciudad de México? Porque fue en el país. ¿Por qué fue Iztapalapa? Porque era combatir al zapatismo. El segundo fue Mixquic, el tercero fue Xochimilco. Toda la zona sur era impedir que entrara el zapatismo. Pero hay mucho más. Ahora están saliendo las fotos, ustedes son bravos de todas las fuerzas. Debemos un libro, tenemos ahí discutiendo varios compañeros de todo lo que ha salido, ahora una reinterpretación del zapatismo en la Ciudad de México. Es una cosa importante. El reparto agrario en la Ciudad de México fueron más de 100 pueblos los que fueron sujetos de derecho agrario. Entre 1916, que fue el primero, y 1950 y tantos. Más de 100 pueblos fueron sujetos de derecho agrario en esta ciudad. Por desgracia, ya cuando terminaron de repartir, empezaron a expropiar. En esta ciudad no hubo respiro, de inmediato perdieron la tierra en muchos pueblos. Pero aquí, 100 pueblos. Eso se lo debemos a Emiliano Zapata, recampestinizó una parte importante de la Ciudad de México. Ahora, me preguntaban de la corrupción. Estas son, por supuesto que la corrupción es un asunto universal, ¿no? Por supuesto que también en el mundo moderno, la gente que conquistó México, era gente del Renacimiento, era gente de apetitos, era gente que tenía claridad de sus apetitos. Esa sí una diferencia enorme entre mentalidades. Las mentalidades de aquí eran mentalidades más ligadas a lo trascendental, a lo religioso. Era una visión del mundo muy diferente. Y cada individuo tenía conciencia de sí, de su pasión. Y ellos iban buscando lo que iban buscando. Ellos se enfrentaban de otra manera, ¿no? Con otra visión totalmente diferente de las cosas, con otra experiencia histórica. Por supuesto que entonces, en ese ambiente del mundo moderno, por supuesto que no es propio la corrupción. Pero me parece demasiado decir que son los españoles. Es un proceso muy complejo. Ciertamente vinieron de todo, vino gente deleznable, y vino gente muy interesante. Es una cosa, yo no quiero reivindicar los pueblos, por supuesto, pero el hecho es que no podemos simplificarlo tampoco. No era una sola tipo de persona, es un momento histórico muy complejo que le toca vivir a México,
Yo dije que nos retrasó, ¿no? El que México fuera escenario de la contrarreforma, nos colocó a la cola del proceso histórico. Una España que iba a la cola del proceso histórico, a diferencia de los ingleses, de los holandeses, en fin, lo que nos tocó fue eso. Pero hay cosas que ver ahí, por ejemplo, concretamente la Ciudad de México, yo creo que es una cosa de las que hace un contrapeso, porque yo me pregunto muchas cosas, porque he tratado de comparar las historias, trato de comparar y encuentro diferencias muy, muy grandes. ¿Por qué si somos lo mismo, ahora somos tan diferentes en México y Guatemala? ¿Qué pasó? Es el transcurso, es la historia la que explica eso, que en un caso fue así, en otro caso fue de otra manera. Y en el cómo fue, tuvo que ver el alto nivel de los pueblos de la Ciudad de México, de lo que es hoy la Ciudad de México. Los pueblos de la cuenca tenían un alto nivel, y esto fue un factor fundamental en la historia de México. Hizo, por cierto, un país mucho más mestizo. Hizo un país mestizo mucho más fuertemente. Pero es un mestizaje muy indio. Tiene que ver con nuestra lengua, tiene que ver con nuestras costumbres. Y lo que sea México en el futuro, tenemos que considerar eso. Tenemos que considerar ese pasado, pero hay que entenderlo de una manera más fina, con más cuidado, con más detalle. Tenemos que rascar más y tenemos que poner el micrófono para la gente. Yo, el método con el que hemos tropezado es ese. Por ejemplo, de los indígenas en la ciudad, nadie sabe cuántos son ni nada. Pues hay que tocar la puerta. Ellos sí lo saben, o sea, ellos se están reagrupando. Eso que alguien lo preguntó, tiene que ver con la globalización. La globalización tiene como dos caras. De un lado, uniformiza y hace que todos usen pantalones de Levi's y tenis Nike. Todo el mundo, en Indonesia y aquí y en donde sea, ven las mismas películas, escuchan las mismas canciones, etcétera, etcétera. Pero junto con eso se está abriendo la diversidad. Es una cosa compleja la globalización. Se está fortaleciendo tanto la diversidad étnica como otras diversidades. Pero particularmente la étnica ha encontrado un espacio increíble. Hace 20 años en Bolivia existían, según el censo, un 50% de población indígena. Hoy existe un 80%. Se murieron, no. Lo que pasa es que ellos se consideran indígenas ahora. O sea, se mueven esas conciencias. Eso es lo que está pasando. Hay una conciencia étnica mucho más fuerte, hay un espacio para la conciencia étnica en cada uno de nosotros incluso. En cada uno de nosotros, hoy mucho mayor que antes. Tiene que ver con la globalización. Estamos viviendo una era, una época en que eso tiene más importancia que en otro momento. Y la Ciudad de México es un espejo de eso. Es un espejo complejo. Pero necesitamos maneras de analizarlo más finas, y ir a los detalles. Es la única manera de saber. Sé que dejé muchas cosas de que no pude responder todas las cosas, pero bueno. Sí. Vamos a finalizar con algo con el doctor que es muy importante. En la pasada legislatura que tuvimos, 30 legisladores provenían de las élites empresariales más altas del país y no había un solo representante de las 68 comunidades indígenas que tiene el país. Hoy se repitió impunemente la misma historia, también en la Asamblea del Distrito Federal, y que quede eso como un estigma en una nación que se dice democrática. Eso es intolerable. Quisiera rematar, doctor, la familia Torres Adalid, en la época de Díaz, fue la familia que tuvo el monopolio del pulque. Incluso cotizaba en la Bolsa de Valores Mexicana de 40 de acciones. Aquí en el pasaje todavía por la Avenida Juárez Mazatlán, el Cine Alameda, está el edificio que perteneció a la familia Torres Adalid, por ahí cuando lo puedan visitar. Es un museo y está precisamente toda la historia de todo el dineral que le dejó la venta del pulque. Pero voy a esto. Se vendía el pulque porque el pulque es sinónimo del reconocimiento de una identidad indígena. Y hoy el pulque también con la globalización, pues ya nada más los remedios que a las quesadillas con dato control. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Queremos darles un reconocimiento al maestro, entonces les pido que nos acompañen, a ver. El Círculo de Estudios de Brújula Metropolitana otorga el presente reconocimiento al doctor Iván Gómez César Hernández por su destacado trabajo de investigación y difusión de la identidad y la cultura de la Ciudad de México y por su apoyo a la formación ciudadana mediante la conferencia La Memoria India de la Ciudad de México. Muchas gracias.